En este video vamos a ver cómo realizar el cambio de logo que tiene por defecto la plantilla del pad empresa Veranis, pero también vamos a ver algunas configuraciones de la plantilla. Vemos que cuando instalamos esta plantilla por defecto nos aparece este logo que tiene unas dimensiones de 159 píxeles de ancho por 25 píxeles de alto. Es bastante recomendable trabajar con una imagen de logo similar a estas dimensiones. Si queremos cambiar el logo, entonces nos dirigimos al backend del sitio y desde aquí en extensiones, gestor de plantillas, vamos a localizar la plantilla Veranis y luego vamos a ver esta pantalla. Esta plantilla utiliza el framework T3. Este framework permite una gran flexibilidad para cambiar la plantilla. Específicamente para el tema del logo tenemos que hacerlo desde la sección de tema. Aquí tenemos dos opciones para definir un logo tipo texto o tipo imagen. La mayoría de las veces vamos a trabajar con una imagen. Si necesitamos un texto tendríamos que cambiar aquí o colocar aquí el nombre de nuestro sitio web. En este caso vamos a utilizar una imagen y en la parte inferior vemos una opción para seleccionar la imagen. Como les había comentado, es bastante recomendable tener unas dimensiones similares. Sin embargo, en la mayoría de los casos no necesariamente será así. Podría tener un logo más grande. Para este ejemplo voy a utilizar un logo de dimensiones un poco más grandes, que es este. Lo tengo en mi máquina local. El nombre de este logo es logo nuevo. Las dimensiones de este logo nuevo, si vemos las propiedades del archivo, vamos a ver que son de 262 píxeles de ancho por 50 píxeles de alto. Es casi el doble de altura del logo que tengo actualmente. Bien, entonces vamos a realizar este cambio. Utilizamos esta opción entonces para subir el archivo. Primero el servidor. Vamos a seleccionar el archivo logo nuevo. Colocamos aquí que inicie la subida. Una vez entonces que se ha subido, marco la imagen y coloco insertar. Coloco grabar. Es importante tener en cuenta que en esta primera etapa de desarrollo, cuando estoy configurando mi sitio web, es bastante recomendable mantener el modo de desarrollo habilitado. La plantilla viene por defecto con esta opción marcada así. Una vez que finalizo las configuraciones de la plantilla, entonces puedo deshabilitar esta opción. Bien, entonces ya he guardado el logo. Vamos a refrescar. Y ahora vamos a ver que aparece de la siguiente manera. Puesto que mi logo tiene dimensiones mayores, tanto en ancho como en alto, aparecerá recortado. Sin embargo, es posible redefinir esto, redefinir las dimensiones. Si nos dirigimos al backend de nuestro sitio web, vamos a utilizar una extensión para navegar sobre los archivos de mi sitio web. Esta extensión se llama Explorer. Ubicamos entonces con Explorer el archivo CSS que necesitamos cambiar para redefinir las dimensiones de este logo. Entonces ubicamos la carpeta. Estos son los archivos de mi sitio web. Ubico la carpeta de templates, la carpeta de Veranis y luego vamos a ubicar la carpeta CSS. En esta carpeta CSS ubicamos un archivo llamado custom CSS, el cual vamos a editar. En este archivo custom vamos a ver que tenemos las dimensiones del logo. 159 por 25, que es el logo anterior. Entonces vamos a colocar las nuevas dimensiones, que son de 262. Colocamos acá 262 píxeles. Y de altura, como habíamos visto, es casi el doble, entonces colocamos 50 píxeles. Grabamos esto. Nos dirigimos al frontend del sitio y al refrescar vamos a ver ahora que ya aparece correctamente. Entonces este es el primer paso para cambiar el logo. No hay problema en los archivos LES, puesto que este archivo llamado Custom CSS no se sobrescribe cuando se compila los archivos LES. Este archivo se toma tal y como está, entonces puedo realizar directamente las modificaciones aquí. La plantilla es una plantilla responsive. Si redimensiono, vamos a ver que se va adecuando al espacio del navegador.
Sin embargo, vemos un problema que, por ejemplo, aquí aparece el logo aún recortado. Aquí también un poco recortado. Entonces, es conveniente mantener un ancho un poco menor para que no ocurra este problema. Este problema es debido a lo siguiente. Si vemos acá con el Fireback, vamos a ver acá que tenemos las dimensiones correctas para el logo, 262. Sin embargo, si nos dirigimos al contenedor span 4, vemos que tiene una dimensión de 240. Entonces esto es un problema. Estas dimensiones deberían ser 262 también. Si colocamos acá 262, vamos a ver que ahora sí trabaja mejor. Entonces habría que hacer una modificación adicional. Vamos a trabajar con el contenedor. Vamos a cerrar esto. Nos dirigimos aquí y vamos a colocar un nuevo estilo basado en estas clases. Colocamos lo siguiente: span4.logo. Esto se coloca junto puesto que estas dos clases están al mismo nivel. Tenemos que colocarlos juntas sin espacio. Entonces acá voy a definir la misma anchura o el mismo ancho colocando acá width. Este es el contenedor de estos elementos. Entonces tanto el contenedor como el elemento contenido tienen que tener la misma dimensión. Vamos a guardar esto entonces. Y con estos dos cambios, al refrescar, vamos a ver que si redimensiono el navegador, se va a mantener el ancho del logo. Hay una modificación adicional que es esta. Vemos aquí que cuando llega a una determinada dimensión, se oculta parte del texto superior, del título. Esto también lo podemos cambiar. Vamos a utilizar Fireback nuevamente para revisar el estilo. Lo podemos sacar en una ventana aparte y vamos a revisar el estilo del elemento contenedor de todo este texto. Entonces vemos acá que se trata de lo siguiente: ya content más top. Está a 40 píxeles de alto. Por ejemplo, si le coloco 80, se solucionaría el problema y se vería quiénes somos. Entonces actualmente está en 40 y no se visualiza. Esto es debido también a el logo, que es más alto que el logo por defecto, entonces necesitamos modificar esto. Para este caso, puesto que ya estoy trabajando en modo responsive, necesitaré sí modificar los archivos LES, que es lo más práctico. Entonces vamos a cancelar aquí y luego vamos a dirigirnos a la carpeta de LES. Entonces ubicamos dentro de nuestro template la carpeta LES y vamos a ubicar acá un archivo de LES que tenga que ver con el manejo de responsive. El archivo que necesito editar es el archivo Style Responsive LES. Desde esta herramienta no será posible la edición, puesto que solamente puedo editar algunos tipos de archivos. Lo que sí podría hacer sería renombrarlo temporalmente para trabajarlo. Vamos a colocar acá CSS. Entonces quedaría Style Responsive CSS. Vamos a ubicarlo y ahora sí que puedo modificarlo. Esto simplemente será temporalmente para modificar el archivo. Entonces desde aquí ubico aproximadamente la línea 209, que es esta, y desde aquí voy a ver un estilo llamado Margin Top, o perdón, ya Content más Top, que es el que habíamos visto. Con esta propiedad de Margin Top tenemos, acá hay una operación. Esto es lo que usualmente permite los archivos LES, operaciones matemáticas. Entonces acá se está multiplicando el margen por 2, es decir, el margen original es 20, por 2 40, y si queremos 80 tendríamos que multiplicarlo por 4. Entonces simplemente con esta modificación y al guardar, vamos a cerrar esto y vamos a renombrar nuevamente el archivo a la extensión LES. Listo, entonces ya hicimos el cambio. Hemos renombrado simplemente para que nos permita editar desde esta herramienta. Sin embargo, puedo utilizar el administrador de archivos en donde no será necesario renombrar
el archivo y podemos hacer la modificación directamente. Lo importante es hacer la modificación que habíamos visto. Una vez entonces que he multiplicado por 4, vamos a refrescar el frontend de nuestro sitio web. Y ahora, al redimensionar, vamos a ver que ya aparece correctamente. El quiénes somos se visualiza. Si vemos con el Firebug, deberíamos ver que tenemos una dimensión de 80 píxeles, tal como vemos acá. Se había multiplicado 20 por 2 inicialmente y luego hemos modificado para que se multiplique por 4 y dando el resultado de 80 píxeles. De esta manera entonces hemos cambiado el logo de nuestro pack Veranis. Vamos a seguir viendo algunas otras configuraciones de la plantilla. Si nos dirigimos nuevamente al backend del sitio, vamos a salir de esta pantalla. Nos dirigimos a extensiones, gestor de plantillas. Desde aquí nuevamente la plantilla Veranis. Habíamos comentado que esta plantilla utiliza el framework T3, por lo que tengo todas estas opciones. Desde aquí en la opción general, como habíamos visto, necesitamos mantener el modo de desarrollo habilitado cuando estoy trabajando sobre los archivos de la plantilla, realizando modificaciones. Aquí hay una característica de TenMagic, la cual está deshabilitada, pero si habilitamos me permitirá usar esta opción de TenMagic. La opción de TenMagic no es sino la modificación de algunos colores que tiene la plantilla. Vamos a grabar para probar esto. Al grabar entonces y acceder a esta opción de TenMagic, veré que aparecerá por defecto la plantilla predeterminada. Y aquí en esta sección aparecerá una serie de opciones para cambiar. Entonces puedo realizar cambios desde aquí. Desde aquí veo los otros estilos que tengo predeterminados. Vamos a seguir revisando entonces las opciones. Regresamos al administrador. Luego tenemos la opción de Ten que ya habíamos visto para el cambio de logo. Sin embargo, desde aquí también es posible cambiar directamente sobre los Tens que tenemos predefinidos. Por ejemplo, vamos a elegir este. Vamos a grabar. Al dirigirnos al frontend de nuestro sitio web y refrescar, vamos a ver ahora que la apariencia ha cambiado. Entonces podemos elegir entre estos temas, o si necesitamos algo más personalizado podemos trabajar como habíamos visto con la opción de TenMagic. La opción de layout, que usualmente no será necesario modificar nada, lo podemos dejar todo por defecto, que es lo más conveniente. En la parte de navegación sí puedo elegir el menú con el que estoy trabajando. En este caso he definido un solo menú, que es el menú principal. Esto se define desde la opción de menús de Joomla. Finalmente tenemos dos opciones más, es la de inyección para agregar código en alguna sección de la plantilla. Esto es particularmente importante cuando necesito agregar algunos scripts, como por ejemplo los de Google Analytics. Y finalmente la asignación, que sirve para asignar esta plantilla a determinados ítems de menú. Finalmente indicar que cada vez que realice una modificación necesitaré tener el modo de desarrollo habilitado, y una vez que termine el desarrollo de mi sitio web puedo deshabilitar este modo, compilar los archivos y guardar. Entonces con esto la plantilla trabajará directamente sobre los archivos CSS y será más eficiente la carga de mi sitio web.